¿Qué mejor forma de iniciar una fogata de enamorados que con la historia de un exorcista? Dan Rahill es un exorcista de alguna diócesis en Estados Unidos, en Norteamérica. Resulta que este exorcista, que ya hemos hablado de él anteriormente, ¿recuerdas esa historia en la que un padre, antes de ordenarse, se fue a un bar y se topó a una persona, que esta persona quiso invitarle como que un trago, y entonces el padre lo vio medio extraño, y la persona le dijo algo así como, ¿estos son mis territorios? Y que después, cuando se ordenó sacerdote, cuando estaba a punto de ordenarse, fue a una fiesta en una playa y estaba en otro bar. Y la misma persona, muchos años después, se acercó con él y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Dani? Este no es el lugar para ti. Tú decidiste tu camino. Estos son mis territorios. ¿Recuerdas este sacerdote, esas historias? Pues este sacerdote finalmente se ordenó sacerdote y a los años fue nombrado exorcista. Y trae una de las historias más aterradoras que he escuchado en el canal, y tiene que ver con el amor. Así es que yo te recomiendo que tengas algún tipo de protección mental o en tu corazón, o que esta historia que estoy a punto de decirte, la tomes con una pizca de sal, porque lo que estás a punto de escuchar es muy crudo y profundamente aterrador. Un día, él está en su iglesia. Él está recibiendo personas, y entonces llega una mujer y le pide que por favor la ayude. El padre no sabe de qué tipo de temática le está hablando, no siempre hay necesidades relacionadas a temas paranormales. Así es que el padre le pregunta un poco más qué es lo que sucede y le pide a ella que por favor le dé un espacio, que necesita hablarle de algo importante y que ella sabe que él es exorcista, que él la puede ayudar. El padre se sorprende un poco, le dice que está bien, termina de atender a estas personas y pasa a una habitación aparte. En esa habitación, esta mujer le confiesa algo. Cuando esta mujer se siente enfrente del padre Dan, le comienza a contar un par de historias bastante subidas de tono que le han estado pasando de unos días a la fecha. Resulta que hace más o menos 5 días su esposo estaba ahí, en el umbral de la puerta del cuarto. De hecho, ella se había quedado dormida y después la sensación de la presencia de su esposo la despertó. Ella se levanta de la cama y como ha estado pasando de un tiempo a la fecha, ella se levanta entre lágrimas, muy triste, y cuando voltea lo ve y se sorprende y le dice, ¿qué haces ahí? Y él le dice, quiero verte, quiero estar contigo, ¿me dejas pasar contigo? ¿Me dejas pasar a acostarme al lado tuyo? Y ella le dice, sí, te extraño. Y entonces él avanza, camina, se acuesta en la cama y ella solo se acuesta dándole la espalda y se abraza a sí misma. Está pasando por un momento muy difícil. Su pareja la abraza y simplemente empieza a tener como un momento íntimo, comienza a acariciarla, ella comienza a sentir que no está tan sola, que ese momento ya no es tan difícil, tan duro, y su pareja, digamos que poco a poco comienza a subir el tono de las caricias, y esta mujer dice, padre, esa primera noche me hizo el amor, y fue un momento maravilloso. Yo le dejé que pasara, yo le dejé que estuviera ahí. Al día siguiente, cuando llegó en la noche, no fue tan caballeroso, no me preguntó nada, no me dijo que si podía pasar, él llegó directo, se acostó en la cama y ya no fue tan delicado. Digamos que se puso un poco rudo. Desde la tercera noche, padre, hasta la fecha, lo que estoy viviendo todos los días por la noche, prácticamente es un abuso. Usted me entiende de qué le estoy hablando. Está abusando de mí. Y el padre le dice, te entiendo y lamento mucho la situación, pero ¿no crees que deba de ser algo que hables con la policía? Y esta mujer le dice, padre, mi esposo falleció hace 2 semanas y yo estaba destrozada por eso. Cuando el padre escucha esto, le dice, entonces, ¿por qué le diste la entrada a algo que se parecía a tu esposo? Dice, porque yo creía que venía a visitarme, lo necesitaba, quería volverlo a sentir. Se fue de una manera muy abrupta, padre, y me sentía muy sola. El padre Dan Rahill tuvo que comenzar a hacer exorcismos en la casa de esta mujer y a esta mujer. Parece que ella tuvo contacto y relaciones íntimas con un incubo. Y con esto creo que se responde la pregunta que me hicieron. Narrador, ¿crees que debamos de seguir teniendo relación, contacto con nuestros familiares después de fallecidos?
Yo creo que esa relación no se termina, pero hay que tener cuidado. ¿O tú? ¿Tú qué opinas? Si me permites, voy a contarte la historia del pacto más macabro que han hecho, y esto fue por venganza. Milton e Irma son una pareja que se quiere mucho y ha vivido muchas vicisitudes. Milton e Irma han pasado situaciones tan difíciles como la pérdida de un niño, como la pérdida de trabajo, como vivir en la miseria. Ellos ya habían escuchado antes de casarse que una vez que se acaba el dinero, el amor sale por la ventana, pero ellos estaban dispuestos a darle la contra a esa idea. Así es que aún en el peor de los momentos, lograron hacerse de unas pequeñas cositas y comenzaron a hacer un pequeño negocio. Un negocio que 3 años después ha sido algo que les ha salvado no solo el matrimonio, sino toda su economía. Tienen un pequeño restaurante. Ellos comenzaron pidiendo a los vecinos que les dieran por favor un poquito de huevo, un poquito de harina, diferentes cositas para preparar alimentos. No era para comerlo. Una vez que preparaban eso, iban de puerta en puerta al inicio, hasta que alguien les compraba la comida. De ahí, casi el 100% lo reinvertían en el negocio y poco a poco la gente fue conociendo esta sazón. La sazón del cariño, la sazón de la entrega, la sazón de la lucha constante contra la realidad aplastante que quiere acabar contigo. Ellos perduraron, hicieron crecer este negocio. Y de hecho le pusieron de nombre La Sazón porque la gente al probar los alimentos de esta pareja estaba maravillada. Como te digo, 5 años después tienen su restaurancito. Un lugar que da espacio para más de 20 mesas. Un lugar bastante grande. Y ya tienen una buena variedad de platillos. Ya van más allá de los huevitos que tenían un poquito de cebolla y de tomate, de las papas fritas y de cositas así como tortillas hechas a mano. Ya hay más, bastante más alimento. Irma poco a poco fue aprendiendo diferentes guisos, preguntándole a familiares, mejorando las técnicas. Milton se volvió un buen administrador. Buenísimo. Él con muy poco hacía milagros. Lograba estirar todo al punto que funcionara. Y no era como que explotara personas. Ahí solo trabajaban ellos dos. Y ellos dos ya habían vivido la miseria. Ya habían vivido el que el estómago no tenía nada para comer y que la comida que estaban preparando era para otros. Eran tan buenas personas que no permitían que nada se desperdiciara. Cuando en los platos sobraba algo, guardaban ese algo, lo metían en charolitas y buscaban personas después de que cerraba el restaurante, personas sin hogar, personas sin techo, y les daban charolitas con comida. No querían que nadie pasara lo que ellos vivieron. Cuando el negocio creció más y tenían, digamos, todo el lugar lleno, se dieron cuenta que necesitaban más personas. Ahí es donde Irma descubre que ella como mesera también tiene un don, el don de gente. Es muy buena platicando con las personas, las hace sentir en casa. De hecho, a partir de que ella empezó a atender de manera directa y no solo estar en la cocina, el negocio empezó a ser más próspero. Y es ahí cuando comienza esta historia paranormal. En un negocio próspero, con una pareja que viene de una lucha incansable, que llega a un momento en el que quieren bajar un poquito la guardia, es donde se mete el diablo. El diablo con un rostro hermoso, con un cuerpo bonito. El diablo siendo una persona muy coqueta y agradable. El diablo con el nombre de Emma. Emma llega un día al restaurante, no como cliente, sino más bien como una chica que está en una situación muy difícil y ellos simpatizan al instante. Ella les pide que le den trabajo, de lo que sea, barriendo, trapeando, lo que ocupen. Pero había algo en sus ojos. Eran los ojos de una persona que miente. Milton se dio cuenta, pero es muy lamentable. Aunque ama a su esposa y en ningún momento ha pensado en algo más con nadie, el hecho de esta empatía o tal vez esa pequeña seducción, la forma de hablar de esta mujer, las pequeñas pequitas debajo de sus ojos, algo hizo que su pensamiento no fuera claro, que aún cuando su cerebro detectó que esos ojos hablaban de alguien más inteligente de lo que parecía, de alguien con segundas intenciones, lo dejó pasar. Él habla con Irma. Irma conoce la historia de esta pobre chica que no tiene mayor relevancia y entonces deciden darle un trabajo. Ella se va a encargar, tal cual, de la limpieza del lugar. Después de eso, Emma comienza a hacer sus pininos, comienza a hacer como su escalera dentro del negocio. Se empieza a ganar a los clientes, cuando llega los saluda, comienza a entender el trabajo de Irma
porque va y se mete en la cocina con ella, ve las recetas y después, cuando Irma está descuidada, la reproduce, pero no es porque les quiera robar el negocio, no. Ella está pensando en algo bastante más oscuro. Ella, cuando prepara un platillo, va y se lo lleva a Irma y dice, pruébalo por favor, quiero aprender a cocinar como tú. Irma y Milton son buenos, son personas que no desconfían tanto. Son personas que han vivido algo tan difícil que quieren que los demás no vivan lo mismo. Y ahí, en esas circunstancias, Emma, poco a poco, fue trazando su plan. Se dieron cuenta muy tarde. De repente, Milton comenzó a tener sueños extraños, sueños muy provocativos, sueños en los que aparecía Emma. Él estaba tan enamorado de su esposa que eso no lo dejaba tranquilo. Lo lamentable es que en los sueños él no tenía ningún poder y se levantaba con una culpa tremenda. Durante los sueños él era la persona más infiel, más enferma que te puedas imaginar, pero él sentía que no era el mismo, y aunque lo veía en una película proyectada enfrente de él, la culpa se lo comía. Y eso empezó a hacer que poco a poco tuviera cada vez menos conversaciones con Irma. No sabía cómo conversarlo, no sabía cómo decirlo. Su mujer, la persona que estuvo ahí en los peores momentos, y este hombre estaba deshecho por la culpa. Por el otro lado, Irma estaba enfocada en el crecimiento del negocio y también estaba enfocada en unas vacaciones que tenía 2 años proyectando. Quería ya salir de ese trabajo, quería tener un pequeño descanso, pero quería que siguiera funcionando. Unas vacaciones, tal vez media semana, tal vez 5 días o una semana si se logra hacer. Algo, por favor. Ella estaba tan enfocada en eso que no se dio cuenta que su esposo poco a poco se estaba desligando, que poco a poco ya no estaba tan presente, que esas conversaciones que tenían al desayunar y esos pequeños cariñitos fueron desapareciendo. Emma iba haciendo su plan poco a poco. Comenzaba a preparar los desayunos para Milton, comenzaba a preparar el café para Irma, comenzaba a meterse más en la cocina. Casi los obligaba a comer, siempre bajo la excusa de que, oigan, llevan trabajando mucho tiempo, yo no quiero que mis patrones vayan a descuidarse un día. Y comenzaba a hacer que comieran cada uno de sus platillos. Tal vez el estrés, tal vez la culpa, tal vez el enfoque en las vacaciones fue lo que provocó que ellos no se dieran cuenta que esta mujer era una bruja. Llega el tiempo de las vacaciones. Milton no se siente bien consigo mismo. No se siente bien en la relación. Está tan culpable que solo pasar tiempo ya con su esposa es algo que lo destroza por dentro. Así es que estar allá es una tortura. Y lo peor son los sueños. No han parado desde que comenzaron. No han parado ni un solo día. Siempre es peor, siempre es más intenso, siempre hay una sensación ahora, no solo de culpa, sino también de deseo. Y él la repudia, él no le gusta nada de eso. Irma no está enterada de nada. Irma se está empezando a sentir rara. Ella esperaba que Milton estuviera contento al momento en el que llegaron al aeropuerto, pero Milton está distraído. Esperaba que tuvieran una conversación muy alegre, muy llena como de detalles, ahora que iban en el avión, ver por la ventanilla, ver las nubes. Pero Milton era una piedra, no decía nada. Llegó un momento en el que ella ya se cansó de intentarle sacar conversaciones y supuso que estaba pensando en números, que estaba pensando en la administración. Entonces decidió darle su espacio, dejarlo ser. Y cuando llegan al hotel, este hotel, ella lo había elegido porque era un hotel que los conectaba mucho con la naturaleza. Inclusive, iban a tener un tipo de rito de limpieza. Ella no cree en nada de eso. Irma no está metida en temas que tengan que ver con espiritualidad, pero quería salir del tema de la ciudad. Y todos los hoteles que vio que estaban como anunciándose eran puras cosas que le hacían recordar la ciudad. Esto, no. Esto era muy rústico. Era algo no campirano, pero algo que te ponía en contacto otra vez como con la vida. Así es que aunque venían este tipo de ejercicios, ella dijo, va. En el momento en el que van a hacer este rito de limpieza, se acerca una mujer directamente con ella y le dicen, hay una chica que tiene embrujado a tu esposo. Ella está muy cerca de ustedes y tú ya te tragaste su brujería. No entiende de lo que está pasando. Y entonces se le queda viendo raro a esta mujer, se siente muy rara, voltea con Milton y ve que Milton está rojo, y nada más le desvía la mirada y ve al piso.
Cuando ve su reacción, le entiende a la perfección. La mujer acaba de decir algo que es verdad. No ocupa que Milton diga una palabra, es evidente en su rostro. Y voltea, se le pone de frente y le dice, Milton, ¿qué está pasando? Y Milton empieza a tartamudear. No está pasando nada, no está pasando nada. No sé de qué está hablando. Y entonces, Irma saca su carácter. Le pone las manos primero en los hombros, se las lleva al cuello y le levanta la cara. Y le dice, mírame directo a los ojos, Milton. Mírame a los ojos. Y cuando Milton cruza la mirada con ella, se acabó. Se abre como si fuera una alcantarilla que acaban de quitar esa tapa y sale todo el mugrero. He estado teniendo sueños, he estado sintiendo esto, me siento horrible. Siento que cuando estamos en el trabajo se me queda viendo todo el tiempo. Tengo deseos por ella, yo no me siento bien con esto. Irma, lejos de sentir que se le rompía el corazón, se molestó. ¿Cómo dejó que algo tan horrible pasara frente a sus narices? Si no permitió que la falta de dinero destruyera su matrimonio, no iba a permitir que esa bruja con rostro bonito se lo llevara. Así es que volteó con la anciana y le dijo, ¿usted puede hacer algo? Milton intentaba balbucear y nada más. Irma volteó y le puso la mano así en la boca. No digas nada, ya es suficiente. Y con la mujer, ¿usted puede hacer algo? Y la señora le dice, no. Lo que les hizo es algo fuerte y tiene haciéndolo mucho tiempo. Por eso, si no lo puede hacer usted, ¿quién puede hacer algo? Y los mandaron con un brujo. Este brujo les dijo que el rito iba a tener lamentablemente un costo muy alto, y no se refería solo a lo económico, porque en lo económico también fue bastante alto. Les dijo que iban a estar, de ahora en adelante, con la compañía de alguien más. Alguien que los iba a cuidar, pero que también demandaba atención, algo oscuro, y les recomendaba que no se asustaran cuando lo vieran, porque podía aparecer de múltiples formas, a veces como un niño, a veces como un anciano, y a veces como algo bastante más perturbador, una sombra, un animal gigante, algo que se refleje en los vidrios o en los espejos de tu casa, pero nada más no le hagas caso, y cúmplele lo que tienes que hacer cada mes. Irma estaba tan molesta que no lo pensó 2 veces, y cometió, lo que me dice, como el error más grande de su vida. Le pide que deshaga y se amarre, y no solo eso, que esta chica comience a, digamos, revertirle todos los daños que pudo haber hecho en su esposo. Que esta cosa que los va a proteger, que no nada más haga eso, que vaya y tormente los sueños como se lo hizo su pareja. Y que de aquí en adelante no encuentre paz y no encuentre tranquilidad. Y que no pueda haber una pareja ni una persona que pueda aceptarla por la razón que sea. El brujo le dijo que le gustaba su actitud, que estaba perfecto. No le aumentó un solo centavo. Y desde entonces, Irma me dice, narrador, a partir de ese día nos acompaña un demonio. Mi casa es helada, mi comida sabe bien, pero mi nariz siempre está llena de un aroma nauseabundo. Milton está conmigo, pero me tiene miedo. Y yo en ocasiones, cuando me veo frente al espejo, ya no me reconozco. Siento que mi mirada cambió. Siento que mis ojos son distintos. En ocasiones creo que mi mirada es oscura y que algo dentro de mí me está carcomiendo. Siento que estoy dejando de ser yo y en algún momento voy a desaparecer. Y es por eso que te digo que no te recomiendo ni poquito hacer ningún tipo de pacto. Voy a contarte la historia de un amarre. Un amarre que destruyó la vida de una persona, que casi destruye la vida de una familia, y está hecha por un brujo del corazón más podrido que me han mandado a este canal. Eugenia dice que está maldita para el amor, que ella sabe que al día de hoy muy probablemente nunca encuentre una persona con la cual va a pasar el resto de sus días. No es un invento, no son ideas que se ha hecho por malas relaciones, no. Es por un tipo de sucesos que ojalá que jamás vivas tú ni nadie de los tuyos. Eugenia, hace 6 años, le tocó vivir la experiencia más traumática de su vida, y fue una experiencia que ni siquiera sabía que podía existir. Resulta que en ese tiempo,
Eugenia está saliendo apenas de la facultad y ella está muy esperanzada en que va a conseguir un muy buen trabajo. Lamentablemente a veces la realidad es bastante más cruda. Y como salió con otros muchísimos estudiantes con las mismas expectativas, se dio cuenta que a veces las puertas que tocaba no se las abrían, las puertas que quería tocar ni siquiera existían, a veces lo que creyó que era una puerta era una ventana, que iba a un desfiladero, y así sucesivamente. Después de 6 meses había entrado la desesperación. Puros trabajos que no tenían nada que ver con lo que había estudiado, trabajos genéricos, trabajos mal pagados. Y finalmente llega la situación en la que la vida te alcanza. El tiempo se acaba. Y esas esperanzas poco a poco a veces tienen que bajar de expectativa. Te digo esto porque ya tenía deudas ella. Tenía una deuda relacionada con la carrera. Tenía una deuda relacionada con un vehículo que sacó sin haber pensado bien si iba a tener para pagarlo o no. A los 6 meses ya se habían acabado sus ahorros. Necesitaba cualquier trabajo. Por eso fue muy lamentable que consiguió el trabajo en una casa que estaba muy cerca de la casa de ella. Eso para ella fue algo positivo, porque aunque era un muy mal sueldo, se iba a ahorrar toda la gasolina. Podía llegar caminando. 3 cuadras apenas. Era un lugar, un tipo de joyería que también vendía perfumes, que también vendía ropa, de estos lugares que tienen de todo. Se sentía de cierta manera humillada, no porque el trabajo fuera humillante, sino por la bajada de expectativas. Mientras ella pensaba que iba a ser una ejecutiva de algún tipo de empresa, terminó siendo la dependiente de un local que estaba a 3 cuadras de su casa. La parte positiva que Eugenia pensó es que no iba a estar en su currículum. Nadie se tenía por qué enterar de esto. Lo único que sí se iban a enterar es que tenía varios meses sin estudiar, sin trabajar. Y eso debía de tener alguna razón. Pensó que el justificante iba a ser sencillo en el momento que las empresas le preguntaran acerca de eso. Mientras iba a estar recibiendo un poco de sueldo, con eso pagaba un poco de los gastos que ya tenía y comenzaba a tocar más puertas. Le daba un poquito más de gasolina para poder esperar a que una de estas grandes puertas se abriera. Es muy lamentable porque en estos casos, cuando, digamos, la necesidad toca tu puerta, tomas decisiones en las cuales sabes que algo no necesariamente está bien. Te lo digo porque desde que llegó a este lugar, a esa tienda, algo raro había en el ambiente. Tal vez los aromas, se supone que vendían perfumes ahí, pero había un aroma muy especiado en el aire, algo raro. El hecho de que solo había chicas y chicas que se parecían a ella, rasgos físicos parecidos, alturas parecidas, y el tipo que la contrataba, el jefe, el dueño del lugar, un tipo de nombre Noé, que a primera vista parecía una persona amable, pero eso sí, estéticamente muy feo, muy feo. Y cuenta Eugenia que desde que lo vio, no le gustó nada, pero era amable. La trató bien, le ofreció el trabajo, entonces ella estuvo dispuesta a dejar eso pasar. No fijarse tanto en eso, no tenía que ser una persona que discrimine por apariencias, pero algo más, algo en su trato, algo en su voz, algo en el ambiente le decía que ahí pasaba algo raro. Pero la paga era mala, pero no tan mala. Y estaba muy cerca de la casa. Los beneficios que eran superficiales, fueron lo suficientemente buenos como para que cayera en esta trampa. Comenzaron a avanzar los días. ¿Y Noé? Noé no esperó ni un segundo. Desde los primeros días que llegó, se acercaba con ella y llegaba desde atrás y le ponía la mano en el hombro. No es esas sensaciones que tienes como cuando un amigo, como cuando una pareja, como cuando un padre o una madre te pone la mano en el hombro, que se siente que te está transmitiendo a veces seguridad, cariño o empatía. No. Era una de estas manos, de estas formas de tocar que se siente que está intentando transmitirte algo más, que te está mandando un mensaje, que te está pidiendo un permiso. Y a ella ese juego no le gustaba, la hacía sentir sumamente incómoda. Aparte, este tipo era tan feo que le hacía sentir repudio. Cuando la tocaba, ella dice, narrador, se me revolvía la panza, me daba asco. O sea, no podía pensar en eso. Y lo peor es que ya a los 3 días de haber estado ahí, veía cómo a todas las chicas las trataba igual. Simplemente, a mí, que era la nueva, digamos que era más recatado, pero con las otras las tomaba de la cintura, les hablaba al oído,
Parecía un tipo que estaba hablando con su novia, pero en un tono subido de lugar. Cuando llegaban clientes era otra cara, un tipo sumamente formal, y les pedía a todas que trabajaran con formalidad. Y estas mujeres a mí me sacaban de quicio, mis compañeras de trabajo. Eran unos zánganos. No pensaban nada. Solo hacían lo que él les decía. No tenían tema de conversación, nunca platicaban. Parecía como si en el momento en el que se fueran los clientes y no tuvieran interacción con él, se apagaran. Estaban ahí, bobeando todo el tiempo. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta muy tarde. Fueron avanzando las semanas y después de las semanas los meses. Ya había tocado mucho las puertas de varias empresas y no se abría. Tal vez era la temporada, tal vez era la falta de experiencia, tal vez era el tipo de empresas, no sé, no me acuerdo. Pero me acuerdo que hablé conmigo mismo y me dije, Eugenia, es el primer reto de conseguir trabajo, no te vas a echar para atrás. Lo que tarde, hasta que consigas un buen trabajo, lo que tarde, no pares de tocar puertas. Me empecé a mover más, narrador. Empecé a mandarlas por internet, empecé a mandar correos electrónicos, empecé a pedirle contactos a gente conocida. Regresaba de repente a la universidad los fines de semana, hablaba con algunos profesores que trabajaban ahí el fin y pedía que por favor me pusieran en contacto con personas. Quería buscar trabajo, el que fuera, pero que estuviera dentro de mi área. Porque para ese entonces, estar con Noé ya era algo muy extraño. Me había notado a mí misma diferente. Esa misma semana, cuando fui la primera vez a la universidad, estando en mi casa, desayunando, tuve un pensamiento que me hizo sentir muy extraña. Pensé, ¿qué estará haciendo Noé en este momento? Y me quedé sintiendo como si estuviera enamorada de él. Narrador, al instante que me di cuenta que estaba pensando en eso, se me revolvió la panza y hablé conmigo misma como si fuéramos dos personas diferentes viviendo en un mismo cuerpo. Y me dije a mí misma, bueno, ¿estás tonta o qué te pasa? Ese tipo está espantoso. ¿Cómo que qué está haciendo? ¿Qué te importa? Aparte es un enfermo, ve cómo trata a todas. No, aléjate de ese hombre. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando que qué está haciendo? Ojalá que esté allá en su casa y no vaya a trabajar y te deje en paz. Dice, ese fue el primer día. Después de eso fue más difícil, porque cada vez tenía más pensamientos. Cuando me descuidaba, comenzaba a pensar acerca de que no es tan feo. Igual y puede ser que yo lo juzgué de más y me costaba, narrador, sacar esta parte mía. Me di cuenta que algo iba muy mal, pero ya no podía hacer nada cuando cumplí 1 año en ese lugar. Yo, narrador, entiéndeme lo que estaba buscando, un trabajo dentro de mi área. Para ese entonces ya había rechazado 3. Si me preguntabas por qué, te hablaba y te decía, lo rechacé porque la empresa que me está contratando no me da un trato justo, porque la persona que me contrató se veía que tenía una personalidad que me iba a hacer la vida imposible. Es que al final no me sentí como en mi área, yo sé que voy a encontrar algo mejor. Narrador, pero la realidad es que yo no tenía la menor idea por qué estaba haciendo eso. Cuando iba a las entrevistas de trabajo, me ponía en blanco. Regresaba en mí, estaba en mis 5 sentidos cuando iba saliendo del lugar. Cuando me llamaban y me daban las cuestiones del trabajo, yo no sabía ni cómo respondía a los correos. Y me daba a mí misma la explicación que estaba haciendo eso porque estaba distraída, porque me estaba deprimiendo, porque me sentía desesperanzada, porque ya había ahorrado un poquito del trabajo actual. Pero era mentira, lo que había ahorrado era una bicoca. Ya me habían quitado el carro para ese entonces. Mi vida se estaba cayendo a pedazos y no lo veía. Y lo único en lo que pensaba todo el tiempo era en Noé. Empecé a tener sueños, empecé a desearlo. Y de repente, de la noche a la mañana, yo no me di cuenta y ya éramos novios. Todas las chicas del local eran sus novias, narrador. Porque una vez que fui su novia ya no hubo ningún trato especial. Ya no fue tan correcto. Y ahora, cuando no había personas, a veces él iba y cerraba la puerta. Y no quiero describir nada, pero te lo puedes imaginar perfectamente. Hice cosas de las que me siento arrepentida, de las que no estoy orgullosa, pero de las que no entiendo por qué pasaron. Mi mamá fue la primera persona en darse cuenta que algo estaba mal. Cuando había pasado 1 año y medio, yo me veía diferente. Mi conversación, mi mirada, mi carácter, que era algo que me distinguía, ya no había nada de eso. Todo el tiempo estaba hablando acerca de mi novio. Y mi novio para aquí, mi novio para allá. Y el día que le mostré una fotografía a mi mamá me dijo, algo aquí está mal. Porque ¿cómo puede ser que me haya enamorado tanto de un tipo tan horrible? Mi mamá me puso una pequeña trampa. Me pidió que por favor trajera el novio a la casa, que lo quería conocer ella y papá. Mi papá no estaba interesado, mi papá había sido un tipo
que nunca tuvo tanto tiempo para la familia. Él sí nos dio, digamos, los medios para salir adelante, pero no era alguien con el que pudieras conectar. No era mala persona, solo le costaba, no tenía esa facilidad de conectar con las personas, pero así nos entendíamos. Yo sabía que era mentira, pero a la vez no pensaba bien en ese tiempo. Así es que le dije que sí, que yo estaba muy feliz por eso, porque ahora íbamos a ser una gran familia. Hablaba como una idiota, narrador, y no me daba cuenta. Cuando hablé con Noé, me dijo que estaba muy bien. Y fue a la casa, vestido de la forma más rara y ridícula que te imagines. Llevaba un saco y corbata, un saco de color azul y una corbata de color rosa. La corbata traía líneas verdes. Nada ahí estaba bien. La camisa que traía detrás del saco o debajo del saco, era una camisa blanca totalmente arrugada, con puntitos en forma de corazón, verdes, naranjas y rojos. Era la cosa más ridícula que te puedas imaginar. Cuando lo vi, le dije, te ves hermoso. Y mi mamá sabía que algo ahí no estaba bien. Me veía con unos ojos de enamorada y veía con este tipo, con unos ojos tan extraños. Mamá notaba que él tenía que ver todo con esto, todo lo que estaba pasando tenía que ver con él. Comenzó a sacarle conversación durante la cena. Papá es un tipo callado, así es que no habló con él, pero mamá sí. Y mamá cuando conversaba, este hombre le daba puras respuestas huidizas, le sacaba la vuelta a todo. ¿Desde cuándo se conocen? Desde hace un tiempo. Sí, pero ¿en dónde? No lo recuerdo. Y todo el tiempo evadía dar respuestas concretas. ¿Están muy enamorados? ¿Se van a casar algún día? ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Quién es tu familia? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Desde cuándo tienes la tienda? ¿Cómo te hiciste de ella? ¿Cómo llegaste ahí y estudiaste? Todo lo evadía. Aparte, cuando decía bromas eran chistes muy idiotas, muy hirientes. No encajaba en nada. Mi mamá entendió perfectamente. Algo me hizo. Algo me manipuló en mi cabeza. Y comenzó a hablar con amistades. El siguiente año de mi vida es una guerra incansable con mi madre. Es una guerra horrible, porque mamá comienza a ser más directa conmigo. Tienes que dejarlo, no es una buena persona. Y yo, narrador, no tienes idea de cómo sobrereaccionaba ante eso. Explotaba. Le empezaba a decir como, no te metas con nosotros, yo estoy feliz con mi vida. ¿Qué tienes? ¿Estás loca? Que tú tengas un esposo inútil es tu problema. Y le decía cosas horribles. No sabía de dónde venía, narrador. Yo jamás he pensado mal de mis papás. Ahí era puro odio, puro odio. Cada vez que querían tratar mal o hablar mal de Noé, surgía de mí un demonio. No era yo, no era yo. Pero al mismo tiempo sí. Todo ese año, mamá intentó llegar conmigo. Al día de hoy le estoy muy agradecida. De repente ocurría que al llegar a casa, estaba su amiga, su nueva amiga, una psicóloga que disimulaban una entrevista a modo de una plática así casual. Y yo me sentía extraña porque cuando me hacía preguntas acerca de Noé me bloqueaba. Y le decía, ya no quiero hablar más de eso y me iba de ahí. Empezó a llevarme personas que tenían diferentes explicaciones o narraciones más bien acerca de situaciones de secuestros mentales, manipuladores, personas que vivieron como con narcisistas, con personas que saben manejar la mente de otros. Y comenzaban a contar sus historias simplemente como una sobremesa. La idea de mi mamá era que al escuchar eso, yo empezara a tomar conciencia. Mamá no se daba cuenta en ese momento que no se trataba de nada de eso. Hasta que un día llegó y me dijo, por favor, Eugenia, ¿cómo estás tan ciega? ¿Cómo estás tan ciega, Eugenia? No sé cómo darte a entender que no te das cuenta que este hombre te está manipulando. Es un idiota, es un extraño, es un zángano y aparte de eso, te paga una miseria, te trata mal. Y estoy segura que tiene otras. ¿No te das cuenta? Y ahí dice mi mamá que por un momento se dio cuenta. Dice que mis ojos se tornaron blancos. Y nada más le dije, no es el amor de mi vida, mamá. Nos tienes que dejar en paz. Respétanos. Me volteé y me fui. A mi mamá se le fue la sangre al piso. Me dice que es el momento más aterrador que ha tenido en su vida, porque vio que su hija no era ella. La voz que salió de mí era una voz vibrante, una voz rasposa, no era yo hablando, y ni siquiera me di cuenta. Por un segundo creyó que me acababa de dar algo en el cerebro, que me acababa de pasar algo, que tuve algún tipo de ataque, algún tipo de epilepsia, y se quedó congelada, porque no sabía qué hacer, no es médica, no sabe de esos temas. Cuando vio que me di la vuelta y caminé,
en su mente se dibujó una palabra así en grande neón: brujería. Comenzó a buscar sacerdotes, a brujos, a personas que le ayudaran. Y finalmente dio con una mujer que decían que era una maga blanca, una mujer que la podía ayudar. Y la maga blanca le dijo directamente: tienes que saber, y voy a ser clara con esto, la energía que despides es una energía muy contaminada. Ese hombre no es cualquier cosa. Y sí, puede ser que logremos sacar a tu hija de ahí, porque por lo que me dices ya tiene años en esto. Pero no va a ser gratis, yo no te voy a cobrar. Esto para mí va a ser para ayudarte. Yo conozco a tu familia, sé quiénes son y no quiero que estés pasando esto. Pero va a haber un costo muy alto. Y alguien lo va a pagar, no sé qué costo y no sé quién. Inclusive puedo ser yo. Si estás dispuesta, avancemos, pero te lo digo, puede ser un costo muy alto. Narrador, mi mamá la trajo a la casa. Cuando llegó, literalmente, mi mamá me agarró de los brazos. Esta mujer me puso un trapo en la boca, comenzó a soplarme algo en el rostro, un tipo de polvo, empezó a hacer un cántico y de repente yo perdí la noción. Perdí todo el sentido. Estaba en el piso y empezó a hacer un ritual. Cuando desperté, estaba ella caminando alrededor de mí aventando humo. Había música de fondo y la sala en la que estaba no era mi hogar, no era mi casa, era otro lado. Empecé a sentir que dentro de mí todo se quemaba. Empecé a sentir que me hacía bolas mis tripas. Sentía odio, sentía coraje, pero lo peor de todo, sentía que había alguien dentro de mí. Y entonces comencé a escuchar su voz. La voz de Noé, que me decía: si me dejas, te vas a quedar sola y de eso me voy a encargar. Si me dejas, no me vas a poder dejar nunca aunque quieras. Si me dejas, solo es en apariencia, porque siempre voy a estar contigo. Y no paraba de hablar y narrador sonaba furioso. Llegó un momento en el que esta mujer me puso las manos en mi garganta y le gritó: cállate ya, no queremos que estés dentro de ella. Creo que sí estaba hablando con su voz, no estoy segura. No he querido preguntar porque para mí lo que me desperté y viví ahí es algo que al día de hoy preferiría que ya se borrara de mi mente, pero todavía quedan pequeños pedacitos. Después de eso, lo único que recuerdo es estar hincada en el piso vomitando y salieron de mí unos mechones de pelo. Dije pelo y no cabello, espero que me entiendas. Y un líquido muy espeso de color rojo y después una bola de color negro. La bruja o la curandera dijo que ya estaba todo hecho, pero que nos preparáramos, que no bajáramos la guardia y que jamás nos volviéramos a acercar a él. Nunca. No un correo, no un contacto, no hablar, alejarnos. Mamá me llevó a vivir con una tía casi 5 meses. Después de eso conseguí trabajo. Pero al día de hoy ya pasaron años, narrador. Cada vez que tengo pareja y que las cosas van a estar bien, algo ocurre, pero estoy segura que es Noé. Estoy seguro que es ese maldito brujo. Porque salen huyendo. Me borran de sus contactos, me dejan de hablar. Y varios de ellos, cuando sí me han contestado, tienen miedo. Y me dicen que por favor los deje de buscar, que es lo mejor para los dos, que no saben lo que está detrás de mí. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que hizo Noé con Eugenia para que ocurriera todo esto? René destruyó su matrimonio y le abrió las puertas a un demonio. Esta es su historia. René estaba casado con Sara y tenían una relación muy tortuosa. Tenían muchos problemas en su comunicación y los dos tenían caracteres que chocaban mucho. Formas de ser que los hacían como muy competitivos de las mismas cosas y eso hacía que en muchos momentos cayeran como en cosas agresivas. Por eso, en algún momento, apareció Evelyn. Evelyn era la mejor amiga de Sara. Una chica que ya conocía a René desde hace mucho tiempo. Una chica que desde el primer día que la vio dijo: es bonita, pero no es Sara. Pero pasando los meses, Sara comenzó a hacer no tan bonita a sus ojos. Tantos roces, tantos golpes, tantas situaciones desagradables. Tal vez fue eso. Tal vez el hecho de que no hablaba las cosas. Tal vez la situación que debieron haber terminado la relación desde mucho antes. Que debieron tal vez haber ido con algún terapeuta de pareja o con algún psicólogo. Lo que hizo que se fuera por la puerta fácil. En una situación
en la que él sentía que se estaba volviendo loco, René se topa en un centro comercial a Evelyn. Evelyn desde que lo ve lo saluda, y siempre que se veían ellos y que no estaba Sara presente, se sentía cierta química en el aire. René no sabe, no es el tipo conquistador, no es un sujeto que se haya dedicado la vida a saber si es atractivo o no. Es más bien un tipo que se enamoró de Sara y la cosa fue para adelante y ya. Tienen muchos años juntos, tienen poco de casados. Y ahí, cuando están en el centro comercial, en algún momento se da cuenta que tiene unos deseos tremendos de besar a Evelyn. Y Evelyn no para de verlo. Y llega un momento también ella en el que se acerca tanto a él que es obvio que hay una conexión entre los dos. Se dan un beso. Y el beso no termina ahí. Comienza a jugar sus cartas de una manera muy deshonesta, René. Comienza a inventarse cosas que tiene que hacer fuera de casa. Y son encuentros que tiene con Evelyn, a veces en su casa, a veces en lugares que rentan, a veces inclusive en lugares en los que él trabaja. Sara no está enterada de nada. Sara lo ve distraído y como también está un poco harta de él, para ella es un descanso. Sara no se va a enterar de esto. Lo que sucede es una tragedia, porque cerca de 7 meses después de estar teniendo esta relación tras bambalinas con Evelyn, René y Evelyn tienen una discusión. Después de una noche pasional, Evelyn le pide que por favor se quede, que ya deje a su amiga. Si su amiga no lo hace feliz y él está feliz con ella, ¿qué tanto lo piensa? Que no le importa perder una amistad, que está feliz con él, que desde hace mucho tiempo lo desea y lo quiere. René no sabe por qué, pero él, aunque ya al día de hoy no está enamorado de Sara, quiere estar con ella. No sabe por qué, no tiene razones, no es bueno en la conversación, no es bueno entendiéndose a sí mismo. Así es que comienza esta discusión de no, habíamos dicho que esto solo iba a ser algo momentáneo, que solo éramos algo más que amigos, que tú me estabas apoyando por lo que te pasaba en mi matrimonio, pero no se vale que ahora me estás exigiendo una relación. Y comienza una discusión tan airada, en un lugar que rentaron para eso, que Evelyn sale de ahí muy molesta y se va, como le dicen aquí, patinando llanta, muy acelerada, va en su vehículo a alta velocidad y tiene un accidente. Evelyn fallece esa noche en un accidente automovilístico y a partir de ahí, este hombre se siente culpable de una manera tremenda. Sara está destrozada por la noticia de su amiga. Saber que su mejor amiga murió un día antes en un accidente y haber recibido la noticia en la mañana siguiente después de una discusión en medio de la madrugada por su esposo, porque por qué llega hasta esta hora y por qué el trabajo lo está consumiendo tanto si no tienen tanto dinero y cosas de ese tipo, está destrozada. Ese fue, digamos, que la gota que derramó el vaso, porque ahí es donde René ya no puede con nada de esto y le dice que esto tiene que terminar. Nunca le contó. Fue justo en medio del funeral cuando él le dice, ya no podemos estar juntos. No puede manejar la situación. 2 o 3 semanas después, se están separando. No por papelería, no por abogados. Simplemente ella ya se fue de la casa y él se quedó con ese hogar. Pero ella le dio el ultimátum. Me lo vas a dejar a mí. Te dejo mientras para que aterrices tus pensamientos y decidas bien. Pero si nos separamos, este lugar es mío por estarte soportando tantos años. Y él se llena de tanto coraje que recuerda estar agarrando un vaso y conteniendo toda su furia para aventarlo. Sara se va y René se queda, pero no se queda solo. De repente la casa comienza a tener cierto aroma. Evelyn está ahí, la presencia de Evelyn lo acompaña y un día, él estando solo en la casa, con sus demonios, pensando que solo está ahí, solo, Sara puede estar con alguien más y eso lo empieza a volver loco, comienza a decir, maldita Evelyn, ¿cómo terminamos haciendo eso? Y una voz sonó muy cerca de su oído, maldito tú, la voz de Evelyn. Después de eso, la vida de René ha sido una pesadilla. Él está seguro que eso que está ahí no es Evelyn. Está seguro que Evelyn no podía caminar en las paredes, porque esta cosa hace un sonido como si caminara, pero solo viene desde la pared. Sabe que Evelyn no sabía jugar bromas macabras y bromas pesadas. ¿Y por qué cuando se levanta y está ahí en la cama, ve como hay alguien acostado al lado de él?
Y esta cosa, cuando voltea a verlo, ya no está. Sabe que Evelyn no es tan cruel como aparecer en sus sueños, toda ensangrentada, como un cadáver, pidiéndole un beso, rogándole un abrazo. René está deshecho. No sabe hablar esto, no sabe cómo decirlo. En algún momento comenzó a buscar ahí en YouTube alguna respuesta y descubrió que la culpa podía ser. Pero la culpa no explica los arañazos en la espalda. La culpa no explica que cuando estás solo en su casa, si lo ves desde afuera, vas a ver cómo el sofá de repente se hunde. La culpa no explica por qué estando ahí en su hogar, estando a 35 grados a la sombra, dentro de su lugar donde no prende ningún tipo de aire acondicionado, comienza a ventar vaho, aire helado. Y si abres la puerta, se te enchinaría la piel de lo frío que está. La culpa no explica por qué no para de soñar con ella, por qué todo el tiempo escucha su voz en sus oídos, diciéndole, tú me mataste, vas a estar conmigo siempre, vas a estar conmigo siempre, tú eres mío. Y por qué la voz se deforma, porque la voz de repente parece 1000 voces gritando. ¿Por qué en medio de la noche se ha abierto la puerta del baño mostrando una silueta femenina y después con un grito como un alarido como el de un monstruo, él se despierta solo para encontrarse con la sensación de que algo lo estaba sujetando al cuello? René sabe que le abrió las puertas un demonio. El problema es que no sabe cómo sacarlo y cómo volverlas a cerrar. ¿Has escuchado alguna vez de las brujerías que hablan acerca de entierros y cierre de caminos? Hugo no conocía nada de esto, porque era un tipo que estaba entregado 100% a su trabajo y a su familia. Un sujeto que cualquier día que te lo hubieras topado en la calle, te hubiera dado la sensación de formalidad y de una persona con buen corazón. Lamentablemente, eso hizo que perdiera todo. Y esta es su triste historia. Fanny es hija de Hugo y es nieta de Evelia. Y esta es una historia muy macabra que ha vivido su familia desde hace ya casi 2 décadas. Fanny me cuenta que ella al día de hoy tiene una vida relativamente tranquila, si no es por una maldición familiar que vienen cargando todos. Que tiempo atrás, justo antes de su nacimiento, era otra realidad la de su familia. Era una familia muy acaudalada. Pero no creas que estas familias de abolengo, estas familias que heredan sus fortunas, no. Fue una familia que de la nada tuvo que construir lo que llegó a ser casi un imperio. Esto viene desde la abuela Evelia. La abuela Evelia era una mujer preciosa, una mujer hermosa con una mirada que te cautivaba. Esa Evelia la conocían todos como Eve y la querían, la amaban. Ella se enamoró desde muy joven de Francisco y ambos tuvieron 3 hijos. Lamentablemente la vida da 1000 vueltas y aunque ellos ya tenían muchos planes para el futuro y hasta eso Francisco tenía un muy buen trabajo, la vida dio vueltas y Francisco en un accidente de trabajo fallece. Evelia se queda viuda con 3 niños, que el mayor tiene apenas 8 años y los otros 2 son unos chiquitines de creo que 4 y 2. Hugo es el mayor de ellos. A Hugo le toca vivir las cosas de forma muy cercana, de repente él tiene que madurar rápido. Ahora, olvídate de tu infancia, olvídate de los juegos con los amigos, olvídate de salir a la calle y ponerte a jugar con ellos, olvídate de todo eso. Ahora, tienes que hacer la labor a veces de enfermero, de ayudante, de asistente y de papá. Y eso al principio porque las cosas todavía te lo permiten, todavía te permiten que nada más seas el asistente. Después el dinero poco a poco se va acabando y Eve, lamentablemente, no tiene forma de sostener nada. La casa no estaba terminada de pagar. Así es que después el banco entra en un litigio y pierden todo, todo absolutamente. Es el cariño de los familiares y el cariño de la comunidad lo que hace que le den apenas un cuartito al fondo de una casa. Un cuartito que estaba dedicado para tener personas de limpieza y ahí le desocuparon el lugar. Y ahí vive la pobre Evelia, sus 3 niños. Y Hugo ahora se tiene que hacer cargo 100% de sus hermanitos. Mamá tiene que trabajar, lavando ropa, limpiando casas. Y todo el santo día, mamá está partiéndose el lomo para poder traer algo de comer.
Él logra salir con los hermanitos de vez en cuando, y la familia que lo recibe es una familia muy linda, muy buena. No les falta nunca nada de comer a los pequeños. Sin embargo, Evelia es muy consciente que eso no les va a dar ningún futuro a sus hijos, y comienza a partirse el lomo. No quiere cargarle la mano a la familia, pero ella habla con Hugo y le dice: mira, Hugo, lo que estoy haciendo no necesariamente es bueno, pero lo necesitamos hacer. Guarda unas monedas en el colchón donde duerme junto con sus niños y le dice: vamos a seguir pidiéndoles comida, y aunque ya tenemos para comprar un poco, hay que ahorrar un poco más. Tú necesitas unos nuevos zapatos, tú necesitas una mochila y pronto vas a empezar tus estudios otra vez. Y tienes que aprender y tienes que estudiar, porque con tus estudios vas a sacar a tus hermanos adelante. Un yugo muy pesado para un niño que para ese entonces ya tiene 9 años. ¿Y Evelia? Evelia no es ninguna persona malintencionada, ni está pensando en darle algún tipo de aleccionamiento para lavarle la cabeza. Es una persona que está viendo la realidad cruda y dura y le está haciendo frente con todo lo que puede. No le han visto un solo día a sus hijos llorar, ni por su papá ni por ellos. Esos momentos tan vulnerables son con ella sola en el baño, y se permite 2 minutos, 5 minutos y después se habla dura. Te necesitan tus niños, Evelia. No les falles, no les falles. Tu esposo no lo haría. Si estuviera aquí él, no te faltaría nada. Que desde allá arriba donde te esté viendo, te vea con orgullo, que sepa la mujer con la que se casó. Y Evelia, tremenda, fue construyendo poco a poco el carácter de los niños. Hugo llegó un momento en el que fue una persona dura. No una persona mala, una persona dura. Hugo no lo veías mucho sonreír. Él no tenía tiempo para eso. Él se dedicaba al estudio. Y a partir de que tuvo 14 años, siempre iba a trabajar por monedas. Boleando zapatos, trabajando en tiendas. Se ponía cuando veía a estas personas con un trapo rojo, moviéndolo para que unos vehículos vinieran a estacionarse. Decía: yo puedo hacer eso. Y donde se iba esta persona le pedía por favor el trapo rojo. Entonces tomaba el trapo y les empezaba a dar instrucciones que ni sabía cómo ni de qué manera, pero ahí más o menos se movía para ganar unas monedas. Terminó trabajando en una tienda de dependiente, vendiendo zapatos, los boleaba también, que los ponían ahí a lustrarlos en lo que llegaban los clientes. Y después, cuando llegaban los primeros clientes, pues no le tocaba vender, le tocaba hablarle al vendedor, pero le daban también unas monedas. Un tipo sumamente trabajador, estudiaba y trabajaba. Las monedas no eran para él. Nunca se compró una sola cosa sin antes dársela a su mamá en las manos y decirle: mamá, aquí está el trabajo del día, para que nos ayude, para mis hermanitos, para lo que veas que se necesite. Nunca se gastó una moneda, en muchas ocasiones ni siquiera para el transporte. Si veía que había oportunidad, si no iba a desgastar el calzado que traía, entonces sí iba caminando, pero si traía calzado nuevo, solo en esas ocasiones se llegaba pidiendo perdón a mamá. Pero esos habían sido instrucciones de mamá. Nunca vayas a tallar zapatos nuevos, no tenemos para comprarte otros. Eran las únicas en las que se llegó a pagar un camioncito. Eso sí, en 2 ocasiones lo intentó. Agarrar los zapatos, amarrarlos con el cordón, ponérselos al hombro e irse caminando descalzo. Pero después de pisar un vidrio se dio cuenta que no era tan buena idea. Si pisaba más, tal vez iba a dejar de trabajar un par de días y no tenían oportunidad de eso. La vida, cuando estás con tanta presión, con tanto estrés, te da diferentes sabores y diferentes velocidades. Porque este reloj, tic-tac, se movió muy rápido. Y Hugo ya tiene más de 20 años. Sus hermanos ya son sujetos que están en la secundaria y saben algo. Aprendieron de 2 grandes modelos. Su hermano mayor, un sujeto muy entregado al trabajo y al estudio. Su mamá, una persona entregada enteramente a la familia. Ellos quieren seguir sus pasos, están orgullosos de formar parte de esta familia. Tienen cenas tan bonitas recordando momentos en los que te acuerdas cuando te escondía la paleta mordida debajo de la cama. Es que me quedé con muchas ganas y al día siguiente la agarré toda llena de pelo. Y puros recuerdos que lamentablemente surgen de momentos muy fuertes cuando tocas el fondo a veces en cuestiones de la miseria y de la necesidad. Pero ahí es donde te das cuenta también de la fortaleza del carácter humano. Porque ellos no recuerdan esos momentos con tanto dolor. Recuerdan a su mamá con un orgullo tremendo. Y eso tal vez fue la base para que cuando Hugo se recibió y por fin era un ingeniero civil, rápidamente comenzó a ser una persona de renombre. Tenía un nivel de credibilidad altísimo, todos lo recordaban.
Ah, era el tipo que trabajaba en la tienda. Oh, y este fue el niño que me boleaba los zapatos. Todos lo conocían. Un sujeto trabajador, un sujeto que toda la vida había sido honesto con todos. Para el momento en el que llegan las obras civiles y ven que él está al frente de algún proyecto, nadie tiene duda de hacer tratos con él. Empieza con proyectos pequeños y rápidamente se coloca en el gobierno. Y tiene unos trabajos 100% honestos, pero monumentales. Y es un sujeto tan responsable que no le tiene miedo a nada. Lo peor ya pasó. Lamentablemente eso es lo que él creía. Todo el dinero Hugo lo dedica para pagar el estudio de sus hermanos. ¿Novias? ¿Amigos? Eso les tocó a otros, a mí no. Yo tengo que sacar adelante estas cosas. Mi mamá se partió el lomo para darme algo. Ahora me toca a mí. Tengo que hacerlo. Un sujeto comprometido que ama a la familia a tope, a todo lo que da. Y va avanzando la vida. Y se mueve el reloj muy rápido. ¿Por qué? Ya no tiene 20 ni 22, ya tiene un poquito más de 30. Es soltero. Ya ha conocido a algunas personas y ha tenido un par de parejas. Hugo es un muy buen tipo. Serio. Ya no como antes que nunca le sacabas una sonrisa. Bastante más amable, se da cuenta que con unas sonrisas es mejores tratos que siempre con esa cara como de serio, de estresado. Evelia, su mamá, tiene muy buena salud. Vive en una casa muy bonita. Fue el primer regalo que le dio Hugo, grande, el primer regalo que él se sintió orgulloso. Una casa no enorme, pero lo suficientemente grande y más grande que cualquier cuartucho en el que han vivido desde hace muchas décadas. Sus hermanos están a punto de recibirse. Los dos son muy buenos abogados y sabes que están tan apegados a la familia que están ya pensando en cómo va a evolucionar el negocio. Ellos se van a encargar de ciertos tipos de tratos porque ya les ha tocado tratar con personas que no son tan honestas como ellos. Y les han tocado que estar en medio de cierto proyecto y que las cosas se caen y después ellos tienen que pagar los platos rotos. Y han pasado dificultades, pero mira, la vida sigue. Y hacen algo tan grande que en 3 años son una de las compañías más grandes que hay en la ciudad. Tienen una cantidad de dinero moviéndose dentro de la compañía tremenda porque dicen que ante estos esfuerzos y un corazón bueno, la vida finalmente te sonríe. Pero no te dicen por cuánto tiempo. Un día las cosas amanecen de forma muy extraña. Evelia ya no vivía en su casita, ya vive en una casona. En esa casona vive Hugo, Paco y Luis, los 3 hermanos. Y son muy felices. Los 2 hermanos menores no les tocó toda la carga de Hugo. Ellos ya tienen pareja. No saben por dónde viene el golpe, no saben quién es el que lo está causando, pero un día ambos, el mismo día, amanecen con algo muy extraño. No se pueden levantar de la cama. No tienen fuerza en las piernas. Evelia está espantada. Le habla a Hugo, él está en el trabajo, y le dice lo que acaba de pasar con sus hermanos. Y Hugo se vuelve loco, habla a los mejores médicos, llegan a la casa y los médicos comienzan a hacer estudios, se los llevan al hospital, tienen internados un par de días y lamentablemente sus hermanos se están deteriorando muy rápido. No encuentran qué es. Evelia tiene roto el corazón. Su familia lo era todo. En muchas ocasiones, y aun cuando ya han pasado más de 20, 30 o más años, ella habla con su esposo mostrándole a sus hijos y le muestra las fotografías y le dice, mira, hoy le fue bien en clases, hoy le fue mal en clases, ve a la chica que conoció, se ve una chica muy bonita, nuestro niño va a ser un gran hombre. Y ahora esos niños por los que ella ha dado todo, están mal. Ya no tienen rostro de un niño, uno de hecho ya no tiene ni siquiera cabello arriba de la cabeza. Pero ella lo sigue viendo con esos ojos de mamá. Y ve a sus chiquitos, los chiquitos con los que vivió en el cuarto y están ahí, no se pueden levantar de la cama y está rota. Hugo mueve cielo, mar y tierra. Necesita saber qué carajos está pasando. Y comienza a hablar con su círculo más cercano. Amigos, socios, personas que ha hecho a lo largo del camino ya desde el negocio, personas que lo aprecian. Busca ayuda por donde se puede. Por favor, que alguien oriente, que a alguien le haya pasado esto, por favor díganme qué hacer. El dinero aquí se queda limitado. Los mejores doctores de la ciudad no tienen ni la menor idea de qué está pasando. Los estudios no dicen nada, no entienden, no los pueden interpretar. Y no es que sean unos ignorantes, es que este es un tema que no era de su campo. Te lo digo, porque le invirtieron una cantidad de dinero que no te puedes imaginar. Y ahí no aparecía nada. Un día Hugo recibe una llamada.
la voz de una mujer. Y es una voz que hace que sienta algo que nunca había experimentado en su vida. Tiene por primera vez un sentimiento que no conocía: miedo. Una voz que le habla con cierto nivel de malicia, sonriendo, disfrutando. Le dice: ¿te gusta el regalito que le dejé a tus hermanos? Los enterré, y si los quieres, están en este panteón, y los tienes que encontrar. Hugo se vuelve loco, no entiende ni siquiera de lo que están hablando. Comienza a decir a las personas cercanas el mensaje críptico que le llegó. Después de haber escuchado eso, está teniendo pesadillas y ve ataúdes con sus hermanos enterrados. Él no conoce nada de espiritualidad, es un tipo entregado 100% a cosas prácticas de la vida. Por eso el día que le dicen: Hugo, si te dijeron que los enterraron, eso es brujería, él no entiende de qué le están hablando. Si te dieron el mensaje a ti y te dijeron que tienes que desenterrarlos, era para ti. Se puso a buscar como loco dónde estaba ese panteón y descubrió en dónde estaba, en qué ciudad, y empezó a invertir su dinero. Sus hermanos estaban muy mal, llevaban un mes en esta situación, y cada vez era más deteriorado el cuerpo, ya no se podían mover ninguno de los dos. Había momentos en los que el menor de todos ya ni siquiera estaba ahí. Era como si estuviera en un coma, como si estuviera dormido y despierto a la vez. Hugo no podía ni siquiera verlos, no podía acercarse al hospital. Si se acercaba nada más era para estar con su mamá, él no podía entrar al cuarto. Ahorita lo ocupaban fuerte. Y comienza a invertir el dinero, ir a esa ciudad, comprar permisos de una u otra manera, pagarle a familiares que están todavía al día de hoy con lo de las tumbas porque no tienen ni la menor idea de dónde encontrar eso. Y es ahí cuando se topa que dicen que hay personas que eso se los pueden encontrar. Brujos, curanderos, personas que tienen ciertas habilidades. Él no entiende nada de eso y dice: al carajo, traigan todos. Y tiene ahí un grupo de personas cuando pasa un suceso que nadie pudo imaginar. Un terremoto. La ciudad donde está ese cementerio casi entera se viene abajo. Un terremoto muy grande en el 85 en cierta parte de Colombia. Es un desastre el lugar. Apenas se salvó Hugo. El hotel o en la casa en la que estaba se derrumbó completa y él se salvó por completo, por unos pelos. Pero ir al panteón ahora es imposible. Y está ahí, en esa ciudad, solo, sin comunicación con el exterior. Cuando, un mes después, logra salir del lugar y se da cuenta que ya no tiene a nadie. La noticia casi lo destruye. Su hermano menor, casi a la semana y media de que se había ido a ese panteón, había sucumbido, simplemente no se lo querían decir. 2 semanas después, su otro hermano. Su mamá no podía con esto cuando se enteró del terremoto. Dicen que la señora se le rompió el corazón. Ni siquiera estuvo 3 días después de eso. Un día amaneció mal. Hugo está destrozado. Hugo está deshecho. Ya nada le sabe, no le sabe la comida, no le saben los negocios. Y esto es lo peor. El dinero empieza a desaparecer. El dinero de las arcas, de las cuentas de banco, simple y sencillamente es como si alguien lo estuviera sacado. Y Hugo está tan deshecho que no se da cuenta a tiempo. Para cuando vuelve a entrar en sus 5 sentidos 2 años después, ya prácticamente no hay nada que rescatar. Las personas ya no quieren hacer tratos con él, no lo conocen. Cada vez que se acerca lo ven como un apestado. Y es que se corrió un rumor. Se corrió el rumor de que cayó una maldición en su familia. Y nadie quiere de eso. Todos se enteraron de la muerte de doña Evelia y sus hermanos. Todos los que les abrieron las puertas en algún momento ahora les daban la espalda. Y así tuvo que empezar otra vez Hugo a sus 40 y tantos años. Ahí es cuando conoció a la mamá de Fanny. Era un dependiente más en una tienda. No tenía grandes proyecciones de futuro, pero se enamoró tanto. Y esta mujer lo cautivó tanto que hizo que tocara esta fibra sensible, esa semilla que le depositó su mamá en el corazón. Pártete el lomo por la familia. No le quería dar un mal futuro a su esposa, así es que, aunque ya estaba mayor, aunque ya habían pasado muchos años, aunque la ingeniería civil había quedado muy atrás, porque ya nadie le daba trabajo de eso, comenzó a construir pequeños negocios, pequeñas cositas, un trabajo de maestro por aquí, o un trabajo de músico por allá, porque era un tipo de muchas habilidades.
y poco a poco fue haciendo su hogar. Fanny al día de hoy es la luz de sus ojos. Sin embargo, él le dice: hija, yo no entiendo de esto, pero cuídate de la brujería. Y por favor, si algún día entiendes qué hacer, sálvate tú, porque estoy seguro que te estoy pasando, sin que yo pueda hacer nada, algún tipo de maldición familiar. El patio de mi casa no es particular. Ahí vive un demonio como en ningún otro lugar. Esa es la historia de Lidia y no te recomiendo escucharla. Genaro es un sujeto muy peculiar y él se dio cuenta desde muy tierna infancia. Él escuchaba voces que creía que todos escuchaban. Voces de niños, voces de ancianos, voces de hombres y mujeres que no conocía. No veía nada en ese entonces, pero sí le daba mucho miedo. Cuando le decía a sus papás no tenían ningún tipo de formación profesional. Eran personas que después de la secundaria se habían dedicado al trabajo, se conocieron, se enamoraron, tuvieron familia, y eso hizo que cuando escuchaban esto simplemente decían: ya, pues son sueños tuyos, eres un niño. Y nunca lo tomaron en cuenta. Así es que, lamentablemente, Genaro tuvo que aprender a vivir con eso. Nadie le explicó que eso que estaba viviendo podía ser motivo para que fuera un psiquiatra. Y cuando fue evolucionando y fue cada vez más aterrador, nadie estaba ahí para orientarlo. Cuando comenzó a ver siluetas extrañas en las paredes, cuando comenzó a ver sombras en lugares donde no había nadie, cuando de repente en las noches alguien estaba ahí en su habitación y le hablaba, cuando en un parpadeo las cosas se mueven del lugar en el que están, cuando comienza a ver que ciertos lugares emanan colores que él no entiende por qué los ve, y ahora sí ya sabe que nadie más, porque el día que les dijo la primera vez a los compañeros del trabajo: oye, ¿por qué esa casa tiene una luz tan verde? Y era de día, no había forma de que si hubiera algún tipo de luz prendida alguien la pudiera ver. Entonces le decían: ¿de qué estás hablando? Y creían que era una broma, y notó que nadie percibía esa luz que veía alrededor del hogar. Es un tipo que tal vez, si hubiera tenido orientación, hubiera desarrollado grandes dones, porque fue comprobando poco a poco que eso no era locura. Nunca dudó de sí mismo. Como nadie le explicó que eso podía ser una cuestión de locura, él creía que todos lo tenían. Cuando su abuela falleció y la vio ahí en el sepelio, al lado de su madre, y después la vio en el cajón en el que la fueron a enterrar después, entendió que las cosas no eran tan normales. Cuando él le habló estando ahí, y su mamá llorando lo abrazó y le dijo: ya, hijito, ya pasó mejor vida, él entendió que nadie más lo percibía. El raro era él. Y así la vida fue evolucionando, fue avanzando, y él fue creciendo, y se dio cuenta que era un tipo extraño. Era un tipo que no era normal. Descubrió que era mejor que la gente le volteara la cara y lo sintiera como un raro, a él quedarse guardado con cosas. Porque esto que él tiene fue creciendo con el tiempo, y creció de tal manera en la cual nunca lo aprendió a controlar. Le caía simplemente como si fueran baldes de agua fría. De repente aparecía algo, de repente sucedía algo, y él no podía controlar nada. Lo peor ocurría cuando tocaba la piel de las personas. Un saludo de manos era algo que a él no le gustaba tanto, por eso la gente creía que era retraído, inclusive hasta muy poco amistoso. Pero es que ya le había pasado en 2 ocasiones que cuando tocaba las manos lograba ver algo raro. Lo despidieron en su último trabajo porque le habló muy mal a su jefe, y es que no pudo aguantar. Cuando lo saludó de mano, un cierto día, él vio una escena donde este tipo traía una botella y se la derramaba encima de la cabeza de una mujer que se veía que estaba corrida del maquillaje. La mujer tenía el rostro lleno de terror, y este hombre se miraba al espejo, totalmente borracho, y era la cara de su jefe. Entonces él no pudo contenerse y dijo: ¿quién era esa mujer que le hiciste con la botella? Y vio que el jefe sobrereaccionó. Y le dijo: ¿quién te dijo? ¿Cómo carajo se te ocurre hablarme así? Y lo despidieron. Empezaron a decir que era un tipo muy extraño, que decía sandeces, que no tenía respeto por las personas superiores, porque este sujeto, el jefe de él, era una persona conocida y muy bien acomodada. Conseguir trabajo desde ahí le era difícil. Genaro ya sabía que era raro y esto era pan de todos los días. Bueno, tocar personas sí era un problema, porque no se aguantaba y él tenía que hablar las cosas. Si veía algo, si sentía algo, no tenía a veces filtro. Y aunque
él terminó la preparatoria y no terminó ninguna carrera técnica ni nada de eso, poco a poco se iba colocando, porque extrañamente las puertas se le abrían. Tenía muy buena suerte, pero al mismo tiempo no tan buena, porque la falta de filtros hacía que algunas personas no lo tomaran nada bien. Llegar con una persona, darle un abrazo y decirle: tu abuela te quería mucho, cuando es el segundo día que la conoces, y no, esta persona nunca te compartió que su abuela falleció hace un par de meses, pero Genaro sí lo había escuchado en la noche anterior, estando en su hogar, y la abuela contándole historias de su nieta. Entonces, él no pudo aguantarse, le tenía que decir, y estas personas lo veían raro. Genaro no tenía filtros. Genaro lo que vive de este mundo te lo comparte. Tal vez algún día te lo vas a topar y te vas a dar cuenta que es él. Solo hay algo que sí no le gusta y hay algo que sí lo pone triste. Él sabe que no existía forma alguna que él tuviera pareja. Si sus amigos después de una temporada, hombres y mujeres independientemente de la edad, le sacan la vuelta, vivir siempre con una persona, no lo van a soportar. Porque ahora, con el paso del tiempo, ya no solo son esas experiencias de que él ve. Ahora a veces el ambiente también cambia. A veces la casa se siente rara. Hay movimientos de cosas. Él está seguro que las llaves del carro los dejó en la entrada y aparecieron en el baño. Él está seguro que cuando se estaba bañando y estaba una sombra enfrente de él, esa sombra sí le iban a percibir más personas porque movió las cortinas del baño. A él ya no le da tanto miedo. Ya pasaron muchos años. Te acostumbras porque te acostumbras. O te aclimatas o te aclifriegas, diría una amiga mía. Así es que Genaro se acostumbró. Se la llevó de la mejor manera. No le da tanta importancia. Hay gente que dice no le da tanta bola y tiene razón. Pero está triste porque no puede tener pareja. Pero no para de intentarlo. Es un tipo sin filtros. Así es que entra a un grupo de estas redes sociales. Ni siquiera busca pareja, busca amigos. Y estando ahí, conoce a una chica, Lidia. Una chica que desde que ve su fotografía le cayó bien. Se le hizo bonita, alegre. Aparte notaba algo en la fotografía. Ella también tiene a alguien detrás. Un fantasmita, tal vez es algún familiar o algo. Se ve como una pequeña sombra, una sombra blanca. Pero estoy seguro que si Lidia subió esto a las redes, ella no la puede ver. Entonces, Genaro es como un doble clic. Hay algo ahí, tal vez me voy a sentir un poco como en mi zona, y aparte es linda. Cuando empiezan a platicar se da cuenta que hay una química muy bonita. Lidia lo trata muy bien. Ella también no ha tenido muy buenas experiencias en el amor, ni con pareja, ni con amistades. Es una chica tímida, pero de muy bonito corazón. En muchos momentos están al teléfono y hay un silencio tremendo. Y cuando uno deja de respirar, haciendo una respiración normal, el otro dice: dime por favor que estás ahí, ya te extraño. Son un par de tortolitos enamorados que no saben a veces cómo hacer algo. No se le había ocurrido a ninguno de los dos irse a visitar y conocerse en persona, porque ella y él están en extremos del país, y ambos tienen posibilidad de irse a visitar, pero no lo habían pensado. Son dos personas que no son pretenciosas, que han vivido circunstancias que los han ido formando, que están construyendo algo a base de cositas un poquito rotas, y lo saben perfectamente. Pero a Genaro hay cosas que ya le empezaron a hacer un poquito de ruido y tiene más interés en Lidia y en la relación. Ocurrió algo muy raro. Un día estaba en su habitación, y él, estando en su habitación, había dejado el celular aparte, y entonces pensó muy fuerte: Lidia, te extraño. Y ella le mandó un mensaje: yo también te extraño a ti. Y él le dijo: ¿por qué me dices esto? Porque me lo dijiste. Y dice: ¿pero cómo te lo dije? Ay, sí es cierto, no estábamos hablando, ¿verdad? Pero te escuché, tú me lo dijiste. Fue extraño. Pasaron un par de semanas y pasó otro evento sumamente raro. Un día él tuvo un día un poco pesado en el trabajo. Había visto a una niña, estuvo platicando con ella y después se dio cuenta que nada más se la veía. Entonces un compañero de trabajo le hizo un comentario como: deberías ir con un psiquiatra. Y él sobrereaccionó para decirle: no puedes ver, o sea, esta niña, y le contó una historia que sería para ti también bastante triste que escuchar. Un accidente que había ocurrido ahí hace casi 15 años por un atropellado. Y bueno, una situación que fue desagradable, una cosa detonó en otra y ya no sabía si necesariamente el día siguiente iba a tener trabajo. El punto es que el día tan pesado había hecho que extrañara mucho a Lidia.
Lidia era su santuario. Y aunque no la había visto en persona, y él no conoce nada de catfish ni sospecha nada de eso, él está profundamente enamorado. Estando ahí, no está ella con él y le marca en 2 ocasiones. Y como ha pasado en otras ocasiones, Lidia pues no siempre está disponible. También tiene sus cosas que hacer y él lo entiende. No le contesta. Entonces, Genaro toma una almohada y siente muchas ganas de abrazar a Lidia. Quiere un abrazo. Por primera vez siente la necesidad de estar físicamente con ella y abraza la almohada y le dice: Lidia, te extraño mucho. A la mañana siguiente, Lidia le está mandando un mensaje: Genaro, yo también te extraño mucho a ti, pero no me aprietes con tanta fuerza. Y él le dice: ¿de qué me estás hablando? Dice: sí es cierto, si no nos hemos visto, ¿verdad? Pero es que anoche te puedo jurar que mientras estaba dormida te sentía abrazándome bien fuerte y te decía: ya, no me dejas respirar, y me seguías apretando bien fuerte. Pero no, se me hace que fue un sueño. Y Genaro se dio cuenta que ella estaba pasando algo bien extraño. La invitó a que lo viniera a visitar. Él le pagó el vuelo y le pagó todo. Y ella viene desde el extremo del país y ahí, en el momento en el que se ven, pasa algo que esto sí, para Genaro, es la cosa más extraña que he vivido. Ve a Lidia, se pone tan contento, está radiante. No quiere llegar y besarla y comerla a besos, no. Quiere llegar, abrazarla, olerla, conocer su aroma, conocer su sensación, escuchar su voz, ya no por medio de un celular, que esté ahí. Cuando llegan, la abraza, pone su barbilla ahí sobre su hombro y quedan mejilla con mejilla. Y estando los dos pegaditos, él está impactado. Justo lo que está viendo detrás de Lidia es algo que él sabe que no está ahí. Pues no hace sentido. Está viendo una playa, y está muy cerquita del mar. Y ve, al momento de mover sus ojos para abajo, unos pies de mujer, las uñas. Se le hace bien extraño. Se aleja de Lidia y la visión desaparece. ¿Qué carajos acaba de ver? No tiene ningún sentido. Y ahí sí, por primera vez, se lo guarda. No quiere que Lidia vaya a tener miedo apenas lo está viendo en 5 minutos y ya le ha tocado ver este tipo de reacciones y no quiere que se aleje. Le acaba de sentir y le gustó, el abracito se siente muy rico, se siente cálido, se siente bonito, se siente mejor que como él lo imaginaba. Van a su casa y él no sabe cocinar, es muy malo con eso. Sí se prepara sus alimentos, pero créeme, no lo quieres probar. Pero Genaro sí compró un par de cafés. Los cafés están fríos, no es el tipo como más experto en hacer las cosas de forma que sea como tan aparatosa o tan llamativa, pero tiene un microondas y lo pueden calentar. Están tomando el café cuando entonces él le toma la mano y ve otra escena que no tiene ningún sentido. Al tomarle la mano y voltear a su lado izquierdo, ahí, en la ventana, comienza a ver un tipo de selva, un lugar lleno de bambús, y de repente, en la ventana de su cocina, ve cómo se asoma un panda y se le queda viendo. Genaro le imita el rostro al panda y se le queda viendo haciendo un rostro sumamente extraño. Y Lidia suena una carcajada y dice: ¿qué te pasa? Y él dice: hay algo muy raro que está pasando aquí, Lidia. ¿Te puedo decir y no te asustas? Ay, Genaro, tú y yo no somos normales, claro que sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Vi un panda. A mí me encantan los pandas. Dice, y lo vi en un lugar con bambús. Vi una película donde apareció un panda con bambús, lo vi antier. Y dice, ¿de casualidad últimamente has ido a la playa? La semana pasada estuve en la playa, no te conté. Cuando estábamos hablando estaba allá con mi familia y estaba bien a gusto porque me senté cerca del mar y estaba ahí viendo mis dedos y cómo se veían las olas a través de ellos. Y Genaro entendió por un momento que tenían una conexión tan profunda, pero tan profunda, que hacía que ocurrieran cosas que eran más locas de las que había vivido en toda su vida. Y eso lo enamoró profundamente. Al día siguiente, se hincó y sin ningún anillo de compromiso en mano, porque Genaro es Genaro, le pidió matrimonio. Y Lidia estaba impactada, pero estaba tan encantada con él que le dijo que sí. Le dijo que nada más había una pequeña condición. Su papá es de la vieja escuela, su papá no es un tipo joven, es una persona ya mayor, y a él, si le va a pedir matrimonio a ella, primero hay que pedirle permiso a papá. Ahorita que sean novios, de hecho ella está rompiendo las reglas de la casa, pero el matrimonio no se lo puede brincar. Hay que ir hasta su ciudad,
porque nada de llamadas, papá no cree en eso. Y va a ir a hablar directamente con él y le tiene que pedir la mano de Lidia. ¿Y Genaro? Pues Genaro es Genaro. Dice, está bien. Y al día siguiente están yendo de regreso a la ciudad de Lidia para pedirle matrimonio. Cosas abruptas, cosas rápidas. Son personas que así se han entendido, son personas que se han construido. Cuando llega a la casa de Lidia, las cosas se ponen muy extrañas. Porque en el momento en el que cruza la reja, siente algo que tiene años sin sentir. Hay una sensación como de un choque eléctrico que le recorre desde la nuca por toda la columna y una sensación de miedo tremenda. La última vez que lo sintió estuvo en un hospital que le da miedo. Allá adentro había cosas que no eran buenas, cosas que nadie más veía, cosas que se ocultaban en el sótano, cosas que con enfermos terminales los iban a visitar en la noche. Y él no quería volver a tener contacto con eso. Cuando veía que algún lugar tenía cierto color negro, cierto color rojo, no se acercaba. Se parecía al del hospital, decía, no voy. Quedaba mal en citas, trabajos donde finalmente veía que el lugar era ahí. Genaro no se iba a acercar, no era ningún tonto. La casa de Lidia no vio el color. Estaba enamorado, pero sí le dio la sensación. Entró con miedo. El papá creía que él estaba nervioso. Genaro estaba muy distraído. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento aquí así? Y comienza a tener una conversación el señor con él. Genaro no se acuerda. Al día de hoy no tiene ni idea qué le dijo su suegro y fue la primera presentación. Y fue un total idiota, absolutamente ausente. Le hacía la pregunta de lo que le acababa de decir. Él no estaba ahí. Él quería saber qué estaba pasando. Le dieron el beneficio de la duda a Genaro. El papá estaba muy impaciente. Le dijo que al final que se fuera a dormir. Lidia ya le había pedido permiso para que se quedara en el cuarto de visitas. Y Genaro, al estar en el cuarto de visitas, tuvo una visita de noche. No la que te imaginas. De repente, al estar en la cama y pararse para querer ir al baño, vio que había una niña sentada en una silla. El problema era la ropa. La ropa se veía maltrecha. El color de la niña también era extraño. Y la niña fue la primera que habló. Diles que te revelen sus secretos. Nos enterraron en el patio. Y Genaro se queda frío. Porque hay algo más ahí. Lo que sintió en la casa no es esa niña. La cosa que sintió en la casa, la sensación que lo cubrió cuando llegó, es algo terrible. Esta niña suena algo triste. No, hay algo terrible ahí. Hay otra cosa. Así es que él pasa la noche en vela. Él no está pensando cómo se lo va a decir a Lidia o no. Él está intentando detectar si está en peligro. Está intentando detectar qué carajos es eso que está ahí. Tiene miedo que esa cosa venga y se le acerque. Él no le tiene miedo a los humanos, le tiene miedo a estas cosas, que ni siquiera te puedo decir que sean muertos, porque no es eso, es algo más. A la mañana siguiente, Lidia quiere darle un abrazo y él dice, espérate. Hay una niña muerta que se me acercó anoche y me dijo que me tienen que decir sus secretos. ¿Qué tienes que decir de eso? Es muy importante que me digan. Y Lidia le dice, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Y dice, Lidia, yo ya te había dicho alguna vez que soy extraño y que puedo hacer cosas que son un poco raras. Esta es una de ellas. Hay una niña muerta, la niña es de estas características y me dice que ustedes tienen secretos. Dime cuáles son, porque aquí está pasando algo raro. Lidia se pone un poco triste, pero al mismo tiempo entiende que él no le está juzgando. Hay algo más que ella no entiende. Y le dice que lo espere. Se va caminando al cuarto de sus papás. Y como 20 minutos después, sale el papá y le dice, muy bien, joven. Muy bien, por eso le di una oportunidad, porque me di cuenta que usted trae algo más. Vámonos a platicar a la sala. Se sientan suegro y yerno. Ahora sí, Genaro está en sus 5 sentidos. Quiere saber qué carajos está pasando ahí. Y este hombre comienza a decirle, mira, mi familia, tu familia tiene secretos. Anoche vi una niña muerta que me dijo que me los digan. Dímelos ya. ¿Y qué está pasando más aquí? Porque aquí hay otra cosa. Hay algo malo. Y el hombre dice, ¿cómo sabes? Lo sabía. Dime qué está pasando aquí. Mientras su suegro le iba hablando, Genaro detectó cosas que antes no había visto en ningún hogar. Cosas bien raras. Comenzó a ver que las paredes en las esquinas tenían unas cruces dibujadas en color rojo. Comenzó a ver que en las ventanas, en todas, había ristras de ajos.
En los dinteles de la puerta había marcas en la parte superior, y en el piso había como un tipo de brecha en la que se veía que en las esquinas había un polvo blanco. Parecía como si la casa lo hubieran preparado para algo. Estaba raro. Comenzó a ver estatuas que ya había visto en muchos otros hogares, cosas que a él no le gustan, pero cristos y vírgenes, pero tenían colgando cascabeles, tenían colgando chiles, tenían colgando diferentes cosas. Era muy raro, eso no lo había visto en ninguna parte. Y el suegro comenzó a contarle. Vivimos una tragedia hace 10 años. Mi hija menor tuvo unas gemelas. Las gemelas no nacieron bien. Y pasó lo que tenía que pasar. Crecieron, vivieron con nosotros 7 años. Pero las cosas se terminaron. Yo tengo gente conocida en el gobierno. Digamos que pedí un permiso. Y me dejaron que guardara mis tragedias en el patio. Ahí las enterramos. Ahí nuestras familias vino a velarlas y no tengas miedo, no hicimos nada. Verdaderamente fue una tragedia familiar. Situaciones genéticas, sus corazones, no entiendo cosas que dicen los doctores que no son para mí. Pero ahí están. Y Genaro le dice, sí, pero ¿qué es la otra cosa? Dice, mira, no sabemos quién hizo esto a mis nietas. Yo ya sé que es un alguien, pero no sé quién. Pero después yo quise sacarlas de ahí. No las quería en el patio. No podía vivir con eso. Mi hija, la hermana de Lidia, la mamá de estas niñas, no me lo permitía, pero estaba vuelta loca. Se comportaba como otra persona y dice, al día de hoy ella no puede venir a esta casa. No puede pisar aquí. No porque no se lo permitamos, es porque hay algo más. Hay algo dentro de ella. Algo pasó. No sabemos exactamente qué. Pero el día que intenté sacar del patio, sacar de esas malditas tumbas que están ahí a mis nietas, esa cosa se presentó por primera vez. Se presentó jadeante. Era una sensación horrible, estaba cerca de mí y se sentía una presión en el lugar espantosa. Me metí con miedo, yo no soy una persona que tema, pero sentí mucho miedo y me metí a la casa. Ahí, por medio del cristal de la cocina, lo vi por primera vez. Estaba volteando a verme. No es una persona, es algo. Tiene unas manos rojas, con los nudillos muy marcados y unas uñas negras afiladas. Lleva como un manto, como una ropa oscura, relavada y rota, como si fuera un monje. Y el rostro siempre lo lleva oculto. Pero jadea, camina encorvado, se esconde en las sombras del patio. Ha habido personas que han llegado a la casa, y si entras al patio de noche, yo no voy a poder protegerte ni a ti ni a nadie, porque esa cosa está ahí acechando. Eso es lo que sentiste. Y si quieres formar parte de esta familia, lamentablemente, también vas a cargar con eso porque no sabemos cómo sacarlo. Genaro lleva 10 años al día de hoy con Lidia. Y me dice, narrador, uno se acostumbra a todo, hasta una familia que tiene en su patio viviendo a un demonio.